Capítulo 1. Unas ásperas cadenas de hierro le apretaban las muñecas. El aire húmedo y oxidado le perforaba la nariz. León Ragnell abrió los ojos de golpe. Sobre él, el techo de roca moteada de una cueva. Unas pocas lámparas de aceite, de tenue luz, colgaban de la piedra, alargando cada sombra hasta convertirla en algo retorcido y salvaje. Ugi intentó mover los dedos y se dio cuenta de que no solo tenía las muñecas atadas a la espalda, sino también los tobillos fuertemente amarrados a un pilar de piedra. No reconocía aquel lugar. Recordaba. Se suponía que estaba en el mundo de Dragon Ball. Había cruzado al universo de Dragon Ball. 20 años en total. Por desgracia, solo era un terrícola común y corriente. Sin linaje Saiyajin secreto, sin tonterías de el emperador del universo es mi hermano mayor, solo un ser humano normal. Si la Tierra explotaba un par de veces, estaba acabado. Pero sí tenía una identidad. Era el asistente del Dr. Gero. Dijeran lo que dijeran, Gero era el genio científico que construyó a los androides 17 y 18, e incluso diseñó a Cell. León comenzó como asistente de Gero, aprendiendo en silencio y extrayendo todo lo que podía de la investigación del anciano. Logró recolectar células Saiyajin, de Piccolo y de Freezer. Trabajando con los diseños de Gero, ayudó a perfeccionar a los androides 17 y 18. Pero ese viejo malvado intentó aprovechar la oportunidad para convertirlo también en un androide. León fingió su muerte, escapó y continuó la investigación usando la tecnología de Gero. Incluso arriesgó su vida durante la batalla de Buu contra Vegito, consiguiendo obtener células de Majin Buu. Arriesgado. Eso es decir poco. Buu podía resucitar a partir de una sola célula viva, pero cuando la Genkidama finalmente lo eliminó, León logró borrar los restos de la voluntad de Buu de las células que había extraído. A decir verdad, podría haber fusionado todas esas células recolectadas con su propio cuerpo hace mucho tiempo. Pero hacerlo entonces habría destrozado su cuerpo, y en el mejor de los casos habría terminado convertido en una monstruosidad como Cell. Quería seguir siendo humano. Así que continuó investigando. Durante años. Finalmente, León integró por completo a Buu, Freezer, Piccolo y cada detalle de la tecnología del Dr. Gero, inyectándose el sistema perfeccionado y convirtiéndose en el androide más completo que el mundo de Dragon Ball jamás había visto. Solo había un pequeño inconveniente. Tenía que empezar a entrenar desde cero. Un completo inútil en combate. Tendría que reconstruirse desde la nada. Aún así, era suficiente. Recordó su última clase en el mundo de Dragon Ball. Batalla de los dioses. Beerus contra Super Saiyan Dios. Y León, rozando el borde de la catástrofe, robó una mínima partícula de ki divino. Entonces, una explosión de energía se dirigió directamente hacia él. No me lo puedo creer. Había probado su poder de combate en aquel entonces. Apenas superaba los 1000. Con semejante poder y bloquear esa explosión. Y luego despertó aquí. Un dolor punzante le recorría todo el cuerpo. La explosión aún lo estaba destrozando a nivel celular. Dolía. Dolía tanto que casi se rió. Habla. ¿Quién te envió? Ladró una voz áspera que chapurreaba inglés a su lado, y una culata de rifle le golpeó la cabeza. No dolía. Comparado con la explosión de energía que lo destrozaba por dentro, esto no era nada. Mientras tanto, las células de Buu se habían activado, reparando sus heridas. León giró la cabeza y vio a varios hombres enmascarados con equipo táctico negro rodeando a un hombre atado a una estructura metálica. La camisa manchada de aceite del hombre se le pegaba al cuerpo. La barba incipiente le cubría la mandíbula. Sus ojos ardían de desafío. Encadenado como estaba, no había nada de sumiso en él. Entonces León vio la batería que colgaba del pecho del hombre. Sus pupilas se contrajeron. Tony Stark. ¿Cómo había llegado allí? Un momento y una cueva, terroristas, Tony Stark secuestrado, una batería de coche en el pecho y todo eso junto y parece el comienzo de Iron Man. Ya te lo dije, dijo Tony, limpiándose la mugre de la cara con la manga, con un tono sarcástico. ¿Quieren que les construya un misil? Ni hablar. Pero si me llevan de vuelta a Nueva York, quizá les diseñe un reactor para calentar el café, porque tomarlo frío en este infierno es una tortura. Cállate. Espetó el líder, apuntándole con un rifle a la cara. Si vuelves a intentar tus trucos, te disparo. Seguro que eso no salía en la película, y pensó León. Entonces, los terroristas le dieron a Stark una buena dosis de persuasión. Stark empezó a suplicar. Justo en ese momento, uno de los pistoleros apuntó con su arma a León. Señor Stark, esperamos sinceramente que coopere.
De lo contrario, este hombre morirá delante de usted. ¿En serio? León parpadeó. ¿Qué demonios tiene que ver eso conmigo? Bip bip. Un rastreador interno se activó en los ojos de León. Podía medir hasta 200 millones de poder de combate. Principalmente lo usaba para comprobarse. Tras integrar todas esas células, su poder de combate base era de 1000. No, 1002. Aquella explosión anterior no lo había matado. Y según la biología Saiyajin, estar al borde de la muerte dispara el poder de combate. Pero como la regeneración de Buu le impidió colapsar por completo, el aumento no había sido rápido. Nivel de poder actual. 5. Un completo debilucho. León esbozó una sonrisa gélida, y entonces, bajo una docena de miradas atónitas, flexionó los brazos y se liberó de las cadenas de hierro que lo ataban. Tony se quedó paralizado. Los terroristas se quedaron paralizados. León extendió los 5 dedos de su mano derecha, con la palma apuntando al pistolero más cercano. Estás muerto. Enfurecido, el pistolero disparó. Tony se estremeció y cerró los ojos con fuerza. Estaba seguro de que este desconocido había acabado con él. Estos terroristas eran despiadados. Este tipo estaba acabado y excepto que el esperado estallido de las balas impactando contra la carne nunca llegó. Tony se quedó boquiabierto. Porque una lluvia de balas permanecía suspendida en el aire. Era incorrecto. Completamente, imposiblemente incorrecto. Capítulo 2. Tony estaba atónito. Todo lo que acababa de ver había destrozado su comprensión de la realidad. León, sin embargo, sonrió. Esto era control del ki. Nunca había recibido un entrenamiento formal y sistemático, pero conocía al dedillo las principales escuelas de Dragon Ball. Salvo entrenar con un dios de la destrucción o un ángel, tenía datos sobre la escuela Tortuga, la escuela Grulla, la escuela Kami y más, archivados en su ordenador. Levantar un muro de ki. Pan comido. Los terroristas estaban petrificados. Entonces y la palma de León se tensó. Una brutal oleada de ki detonó hacia afuera. En un instante, una explosión atronadora llenó la cueva. El terrorista más cercano se vaporizó en el acto. No quedó cadáver que enterrar. Tony Stark estaba completamente atónito. ¿Este tipo y acaso era humano? Y León se había estado conteniendo. Si no lo hubiera hecho, habría podido arrasar la montaña entera. En ese momento, su fuerza de combate era comparable a la de Raditz justo después de llegar a la Tierra. Mientras los terroristas restantes le apuntaban con sus armas, León levantó un dedo con desgana. Rayo Dodón. Lanzas de luz violeta surgieron de su mano. En un abrir y cerrar de ojos, los pistoleros cayeron al unísono. Tony se quedó sin palabras. Nada de esto, absolutamente nada, encajaba en su visión del mundo. León se sacudió el polvo de las manos y frunció el ceño. Podía sentirlo. Un residuo de poder que aún le corroía las células desde dentro. Destrucción. Una técnica divina. El arte característico de un dios de la destrucción. Una fuerza que borra la existencia misma de algo. No es efectiva contra la inmortalidad otorgada por las Super Dragon Balls. No me lo puedo creer, Ibeerus, no eres un gato, eres un perro. Apenas rozó un destello de ki divino, y me lanzas el Akai. ¿En serio? León maldijo para sus adentros. Si alguna vez regresaba al mundo de Dragon Ball, convertiría a Beerus en su mascota y lo haría comportarse de forma adorable a su antojo. Por ahora y las células de Buu parecían resistir la destrucción. Su cuerpo se descomponía y renacía en un ciclo continuo. Y a través de su rastreador interno, lo vio claramente. Su nivel de poder aumentaba. Interminables microdestrucciones lo empujaban al borde de la muerte. La regeneración de Buu lo rescataba una y otra vez. El grotesco equilibrio impulsaba su poder de batalla hacia arriba. Lentamente. Aproximadamente más 1 cada 10 minutos. Más 6 por hora. Más 144 por día. Más 4320 por mes. En un año, alcanzaría los 51.840. Ahora mismo era como Raditz. En 2 meses, sería comparable a Nappa. En 6 meses, rivalizaría con Vegeta, Arco de Namek. En 10 años, alcanzaría la forma base de Freezer. Aún un poco lento. ¿Pero dónde estaba? Marvel. Un combate de niños. Al menos, en este punto de la línea temporal, era un combate de niños. Futuras amenazas como Thanos, Kang el Conquistador, Eternidad, Muerte, el Tribunal Viviente, eso importaría después. Por ahora, solo débiles. León respiró hondo, sintiendo su interior. Ese ki divino seguía ahí.
Si hubiera dominado el ki divino y hubiera tocado la destrucción, ¿podría algún día despertar el ultra instinto? Sin prisa, ni siquiera era un Super Saiyan todavía. Primero, aumentar su poder base. Y aún tenía las células de Majin Buu. La táctica más poderosa de Wu era simple. Si no podía vencerte, te absorbía y se hacía más fuerte. Pero la absorción alteraba la personalidad. Necesitaría una forma de lidiar con ese efecto secundario. Oye. Tony Stark levantó la cabeza hacia León. Con un movimiento rápido, finos rayos de luz atravesaron las ataduras de Tony. Soy León Ragnell, dijo León. ¿Puedes decirme cómo terminé aquí? ¿Tú y no lo sabes? Tony parpadeó. Claro que no. León puso los ojos en blanco. Yo sí, dijo el doctor Jinsen desde un lado. Caíste del cielo. Te atraparon cuando atacaron el convoy. Te llevaron junto con Stark. León frunció el ceño ligeramente. Así que alguna anomalía había abierto un agujero entre mundos, una grieta espacial, y él se había colado a través de ella. Tony respiró hondo para tranquilizarse. León, ¿puedes sacarnos de aquí? Soy muy rico. Dime cuánto quieres. Soy el presidente de Industrias Stark. Tony Stark. León extendió 5 dedos. Tony se estremeció, casi esperando un golpe mortal. Dame el 5% de Industrias Stark, dijo León con voz firme. Yo y te salvaré. Hecho. Tony asintió sin dudar. Capítulo 3. Bien. León Ragnell asintió levemente y luego dijo: síganme. Tony Stark y el Dr. Jinsen intercambiaron una mirada y, obedientemente, se pusieron detrás de León. Mientras tanto, los terroristas de afuera se habían percatado de que algo andaba mal. Un escuadrón más numeroso irrumpió en la cueva, con las armas en alto y la mirada cautelosa. Los labios de León se curvaron en una fría sonrisa. Carne de cañón. Inspiró profundamente y se concentró. Ráfaga del príncipe, Renzoku Energidan. Gotas de ki brotaron de sus palmas como un torrente. La cueva se iluminó como si fuera de día. Tony entrecerró los ojos instintivamente. Al apartar la vista del resplandor, se encontró ante el silencio y la carnicería. Todos los terroristas habían sido reducidos a cenizas. Tony estaba atónito. ¿Qué clase de monstruo era ese hombre? ¡Bum! Un violento estallido resonó. El rostro de Tony cambió al instante. No, misil Jericó. De su propia creación. Sabía exactamente lo que podía hacer. Una explosión inicial masiva, seguida de una lluvia de metralla finísima. Aunque la explosión no te matara, esos fragmentos finísimos se clavarían en tu cuerpo y te harían la vida imposible. La batería del coche, sujeta al pecho de Tony, estaba ahí para retener magnéticamente esos fragmentos, impidiendo que entraran en su torrente sanguíneo. ¡Abajo! Ladeó León. Tony y Jinsen se tiraron al suelo. León cruzó los antebrazos y los abrió de golpe. ¡Ja! Una aterradora oleada de ki estalló. El misil ni siquiera lo había alcanzado cuando la presión lo hizo retroceder. Y entonces se produjo una explosión ensordecedora. Cuando Tony por fin asimiló lo que veía, se quedó estupefacto. Era y brillante como el amanecer. No, no era eso. Una ladera entera había sido arrasada por el ki de León. Esto y Tony y Jinsen se miraron, incrédulos. ¿Es siquiera humano? Un nivel de poder de 1000 no es nada en el mundo de Dragon Ball, menos que un perro callejero. Pero un nivel de poder de 1000 en Marvel. En la cima de la cadena alimenticia. Los terroristas restantes se quedaron boquiabiertos, con las armas colgando a sus costados. Algunos cayeron de rodillas, como si presenciaran a un dios. León, por supuesto, no estaba de humor para la caridad. Rayo Dodón. Lanzas púrpuras surgieron de sus dedos. Ni siquiera dio un paso al frente. Los rayos atravesaron el aire, derribando al último pistolero en un instante. Él es un alienígena, ¿verdad? Soltó Tony, al notar de repente la cola enroscada alrededor de la cintura de León. Los humanos no tienen cola. Y zona despejada. León se encogió de hombros y miró a Tony. ¿Necesitas un transmisor para traer a tu gente aquí? Tony asintió de inmediato. Sin problema. Un genio era un genio. En lo que respecta a la ciencia, no tenía ninguna dificultad para construir un transmisor de señal en un abrir y cerrar de ojos. Después de eso, solo necesitaban paciencia. Señor León, ¿es usted y de otro planeta? Tony dudó, pero no pudo evitar preguntar. Estrictamente hablando, ni siquiera estoy seguro. Si insistes en llamarlo así, entonces sí, claro. León sonrió, despreocupado. Nuestro mundo no es tan diferente del tuyo.
Tony frunció el ceño, listo para insistir, pero León lo detuvo con un gesto. No preguntes lo que no debes. Además del 5% de Industrias Stark, también necesito que me proporciones una identidad legal. En lo que respecta a este mundo, no existo. Hizo una pausa y añadió. Y quiero un paquete completo de IA. Sin puertas traseras. Sin resquicios legales. No creas que no me daré cuenta. Yo también soy científico. Tony respiró hondo. Entendido. León asintió. Esto era Marvel, y aunque podía resolver la mayoría de los problemas actuales con fuerza bruta y aún necesitaba potenciarse. Marvel estaba lleno de cosas buenas. Las gemas del infinito, el guantelete, los Beyonders, la Va, eternidad, muerte, el tribunal viviente, la Oara, etc. ¿Podrían las células de Bowie absorber algunas de ellas? Miró a Tony, calculando. En esta línea temporal, la gema del espacio debería estar en manos de Shield, ¿no? Quizás debería apoderarse de ella primero. En el mundo de Dragon Ball, había investigado mucho, pero nunca había descifrado la teletransportación instantánea. Con la gema del espacio, no la necesitaría. Y la gema contenía una enorme reserva de energía. Suficiente para aumentar su nivel de poder, tal vez. Esperaron. De repente, León dijo. Tu rescate ha llegado. Capítulo 4. Estados Unidos, Nueva York. De vuelta en casa, Tony resolvió la identidad de León Ragnell en el menor tiempo posible, y a la mayor velocidad que conocía. Además, le entregó a León las llaves de una gran mansión. Un lugar donde instalarse cómodamente. En cuanto a las acciones de Industrias Stark, eso no se podía solucionar de la noche a la mañana. Los procedimientos eran complicados. A León no le importaba. Cuando se trataba de esas acciones, por mucho valor que le dieran a Tony, jamás se atrevería a quedarse con una sola. León también tenía la gema del espacio en la mira. Pero por ahora seguía sin saber nada de Shield y no comprendía del todo ese mundo. La paciencia le sería de gran ayuda. León, mi querido amigo. En cuanto Tony entró, lo abrazó con fuerza. A León no le importó. Tony ya le había cambiado el reactor del pecho. La unidad de paladio había sido reemplazada por un nuevo reactor Arc y León no pudo evitar mirarlo una segunda, incluso una tercera vez. Aquello era, en esencia, fusión nuclear controlada. Sin embargo, en el mundo de Dragon Ball, León había creado algo aún más impresionante. Los reactores de los androides 17 y 18. Energía infinita. Bueno, relativamente infinita. En condiciones normales, su producción era ilimitada, pero ante un oponente mucho más fuerte su presión total, su energía podía agotarse. El envejecimiento celular se ralentizaba drásticamente y apenas necesitaban alimento. El reactor Arc impresionó a León. Solo que, en su opinión, era simplemente bastante bueno. Tony le pasó un maletín a León con una sonrisa. Ábrelo. León lo abrió de golpe. Dentro había un conjunto de componentes electrónicos. Registra tus huellas dactilares y podrás encenderlo. Ponte el auricular y podrás hablar con tu IA, dijo Tony, con una autosuficiencia que le venía como anillo al dedo. Sin ánimo de presumir, esta es la IA personal más potente del planeta. Seguro que es la más avanzada de su clase, dijo León. El genio de Tony no necesitaba adornos. En este caso, sin duda estaba entre los mejores. Por favor, asígnale un nombre, anunció la voz femenina de la IA. León pensó un momento. Llámala Eva. Nombre Eva confirmado, respondió la IA. León se colocó el auricular. La voz de Eva se escuchó de inmediato. Amo, me conecto a los sistemas electrónicos de la villa. Hazlo, dijo León asintiendo. Eva podría controlarlo todo en la villa, y más adelante podría conectarse a su laboratorio. Con sus especificaciones, podría manejar el equipo experimental a la perfección. En términos de utilidad práctica, era extremadamente inteligente, más avanzada que la mayoría de las IA que había visto en el mundo de Dragon Ball. León. Exclamó Tony rápidamente. Todavía tengo que conseguir la aprobación de la Junta para las acciones. No te preocupes, no dejaré que pierdas. Hizo una pausa y añadió. Además, voy a dejar de vender armas. De ahora en adelante, me centraré en las nuevas energías. ¿Nuevas energías? León parpadeó. Así que el Dr. Jensen sí que había dejado huella en Tony. Nada de armas, ahora era energía limpia. Parecía que Iron Man aún no había nacido. Confía en mí, dijo Tony de inmediato. Las acciones se desplomarán al principio, pero confía en mí. Las recuperaré. ¿Qué tipo de nuevas energías, concretamente? Preguntó León con naturalidad. Tony se tocó el reactor Arc en el pecho.
Y creo que puede generar suficiente energía como para reemplazar por completo los sistemas energéticos existentes. Será un milagro sin precedentes. ¿Y qué hay del envenenamiento por paladio? Preguntó León distraídamente. Tony se quedó helado. ¿Y tú también sabes de eso? En cuanto a tu reactor ARC, tengo algunas ideas para mejorarlo, dijo León sonriendo. Me encantaría intercambiar ideas. Tony se mostró escéptico. Pero una vez que empezaron a hablar, Tony quedó impresionado. Estuvieron hablando hasta la medianoche. Resultó que León no solo fanfarroneaba. Era un verdadero científico. Podía explicarlo todo con una lógica impecable. Varias de sus ideas le aclararon las cosas a Tony como una llave en una cerradura. León tenía un amplio repertorio de recursos. Podía diseñar por sí mismo el reactor que usaban los androides 17 y 18. Con solo un pequeño empujón aquí, una sugerencia allá, Tony se benefició enormemente. León, por su parte, también aprendió mucho. Incluso pensó que, si reconstruía a los androides 17 y 18 desde cero, podría llevarlos al menos a un diseño de nivel Super 2. Claro que eso llevaría tiempo. La ciencia es un arte que se nutre del intercambio. ¿Debería construir un androide en el universo Marvel? León echó un vistazo al avatar brillante de Eve y luego volvió a mirar a Tony. Tony, necesito un laboratorio. Necesitaré que consigas el hardware. Claro. Sin problema, dijo Tony, completamente impasible. León no se anduvo con rodeos. Sacó un libro grueso. Por ahora, solo necesito lo que está en esta lista. Si necesito algo más, te lo traeré. Tony se quedó atónito. Miró fijamente el monstruoso índice y tragó saliva con dificultad. Multimillonario o no, sintió un escalofrío. Construir ese laboratorio costaría una fortuna. Y eso era solo el principio. Este tipo no lo estaba tratando como a un extraño. Pero al pensar en lo que había ganado ese día, asintió. Sin problema. Si de verdad pudieran descifrar las ecuaciones del reactor, ¿qué clase de beneficios generarían? Cientos de miles de millones. Billones. Tendría el monopolio de la energía para todo el planeta. ¿Demasiado? Para nada. Capítulo 5. Tony seguía haciendo cálculos mentales. Para León Ragnell, sin embargo, el dinero no era lo importante. Lo que importaba era el poder. ¿Monopolizar los recursos de un planeta entero? Por favor. Con tiempo y voluntad, podría coronarse emperador del cosmos. Durante varios días seguidos, León ni siquiera cruzó el umbral. Entrenó. Eso era todo. Su poder de batalla ascendió a 8000. A medida que aumentaba, la regeneración de las células de Majin Buu se aceleraba aún más. El intervalo de su ciclo de ganancia de poder, que había comenzado en 10 minutos, se redujo a 9 minutos y 59 segundos. Si quería un verdadero destruir y regenerarse instantáneamente como el mismísimo Buu, necesitaría al menos el poder de un Super Saiyan. Fuera como fuese Majin Buu en la historia original, su propio cuerpo se encaminaba en esa dirección. Cuanto más fuerte el ki, más rápida la recuperación. Vuelo. León respiró hondo y despegó del suelo. En el sistema de Dragon Ball, existen dos estilos de vuelo principales. Uno es el Butjutsu, danza celestial, de la escuela de la grulla. El otro es el método del clan demonio. El vuelo de Piccolo. Este último es más rápido y ágil, pero consume más ki que el Butjutsu. Zas. Contra un cielo negro como la noche, León se elevó como un gran ave rapaz, surcando el gélido viento invernal. La velocidad le arrancó un grito antes de que pudiera contenerlo. Un nivel de poder de 8000, a la par con Nappa. Incluso la velocidad lo sorprendió. En otro lugar, en el laboratorio de Tony, había terminado la primera versión de una armadura completamente nueva. El revestimiento blanco plateado le daba un aspecto severo, casi glacial. El reactor Arc en su pecho ya no era redondo. Tenía forma de diamante. Mayor potencia. Golpe más devastador. Jarvis, dame información meteorológica y de control de tráfico aéreo. Empieza a escuchar las directivas de tierra. Dentro de la armadura, Tony moría de ganas de volar, deseando sentir su nuevo invento en el aire. Señor, antes de cualquier vuelo real, deberíamos ejecutar cálculos de diagnóstico del orden de 10 gigabytes, sugirió Jarvis con su habitual calma. Jarvis, a veces hay que correr antes de aprender a caminar. Lo interrumpió Tony alegremente. Carga todas las rutinas de optimización desde la interfaz principal. Comprobación de control de superficie. Con cada comando, la sofisticada IA realizaba un escaneo completo del traje. Momentos después, Jarvis informó. Todo correcto, señor.
Excelente. Preparando en 3 y 2 y 1 y... Al 1, los repulsores en manos y pies cobraron vida con un rugido. Con un agudo siseo, Tony adoptó una pose y se elevó hacia el cielo. Pilotar un traje uno mismo no se parece en nada a sentarse en un jet. Al probar por primera vez esa libertad, Tony no pudo contener el grito de júbilo que brotó de él. En un tramo de desierto vacío, Tony levantó la mano. La armadura se movió con un estrépito. La yema del dedo formó un emisor compacto. Rayo Dodón. Un haz fino como una aguja se disparó hacia afuera. Tony frunció el ceño. La potencia no se comparaba con la de León, ni siquiera se le acercaba. Probó con la palma de la mano. Esta vez no era un haz, sino un pulso al estilo de una ráfaga de ki. Zas. Impulsó ambas palmas hacia adelante con una cadencia fluida. Arte de batalla del príncipe. Señor, he detectado una forma de vida voladora a 800 metros y la voz de Jarvis interrumpió justo cuando las ráfagas de ki volaban. Mierda. Tony palideció. No había captado la palabra forma de vida. Había pensado en una aeronave. Si esto impactaba contra un avión y pum. 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 Una nítida cadena de detonaciones sacudió el aire. Cada ráfaga de ki se desintegró inofensivamente en pleno vuelo. Tony exhaló. Por poco. Jarvis, ¿dijiste una forma de vida? ¿De qué tipo? No es una aeronave, señor. Humanoide, en vuelo, a gran velocidad y ahora encima de nosotros y Tony no escuchó el resto. La forma de vida ya estaba frente a él. León. Exclamó Tony. ¿Puedes volar? Por supuesto, asintió León. ¿Qué es esto? Mi último traje. ¿Qué te parece? Tony alzó la barbilla con aire de suficiencia. Las ecuaciones del reactor que me diste son increíbles. Muchísimo margen de maniobra, y... Chasqueó los dedos. Una ráfaga de rayos cortantes surgió de sus dedos. ¿Qué tal? León sonrió. No está mal. Aceptable. Mira esto. Adoptó la clásica pose de Nappa. Mano derecha en alto, índice y corazón juntos como una cuchilla. Le lanzó un ligero gancho al cielo. ¡Pum! En un instante, una terrible oleada de energía estalló bajo sus pies, un frente de choque que se extendió por al menos 1 kilómetro. Todo ser vivo en ese círculo y desaparecido. Tony se quedó paralizado. Esto y León se había contenido. Si no lo hubiera hecho y Nueva York habría sido arrasada en un abrir y cerrar de ojos. El limpieza de la ciudad con 2 dedos de Nappa. Capítulo 6. Si no presumes, es como llevar brocado en plena noche. Nadie lo ve. León Ragnell sonrió. ¿Y bien? ¿Qué tal? Tony respiró hondo y levantó el pulgar. Fuerte. Vámonos. León sonrió, su cuerpo se volvió borroso. Su velocidad era increíble. Incluso con el traje liberando energía, Tony no podía seguirle el ritmo. Solo podía ver cómo León desaparecía de su vista. Él, acaba de romper las leyes de la física, murmuró Tony, medio asombrado. Desde que conoció a León, su visión del mundo había estado en constante cambio. Zas. 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 Para cuando Tony llegó a casa de León, este estaba devorando la cena. El estómago de un Saiyajin era un pozo sin fondo. León. Exclamó Tony sin dudarlo. Ver a León comer le había dado hambre por contagio. Sin embargo, al final, su propio estómago no pudo más. Miró a León que seguía guardando la comida y le dijo. Pasado mañana hay una reunión de científicos. Quiero que estés allí. Claro, respondió León, sin más. Mejor ir a echar un vistazo. La tecnología de Dragon Ball y la de Marvel podían complementarse de muchas maneras. En resumen, a pesar de todas las células que había injertado y dominado, en el mundo de Dragon Ball, León era un científico de verdad. Y estratosfera, a decenas de miles de metros de altura. Un colosal helicarrier de tecnología futurista flotaba como una ciudadela fantasmal entre las capas de nubes, gracias a avanzados motores antigravedad y camuflaje óptico. Este era el centro de mando principal de Shield, el helicarrier del proyecto InSight. En el puente central, el director Nick Fury permanecía en silencio frente a una pantalla gigante. Su único ojo se clavaba en las imágenes que se repetían una y otra vez, cargado de algo que rara vez se permitía sentir: pavor y conmoción. En la pantalla. El momento, apenas 10 minutos antes, en que León levantó 2 dedos. La transmisión provenía del satélite de reconocimiento Skye de Shield, el de mayor calidad en órbita terrestre baja, con una resolución tan nítida que permitía leer un titular de periódico desde el espacio.
A 1000 fotogramas por segundo, diseccionaba una batalla que detonó todo lo que Fury creía saber. En la imagen, León levantó 2 dedos. Con calma. Sí, 2 dedos. Y entonces, todo ser vivo en un radio de casi 1 kilómetro fue aniquilado. La explosión de energía tenía forma de cilindro, de aproximadamente 1 kilómetro de diámetro y 1 kilómetro de altura. Edificios, vida, desaparecidos. Corrección. No todo. Un hombre permaneció intacto. Tony Stark. La violenta onda expansiva lo rodeó, incluso respetando las flores y la hierba bajo sus botas. ¿Qué tan aterrador era eso? El control a ese nivel rayaba en la maestría. Este hombre, era demasiado fuerte. La armadura de Iron Man de Stark aún existía dentro de la comprensión de Fury. León, no. Fury volvió a ver el vídeo. Y otra vez. Y otra vez. Nada especial a lo que aferrarse. Simplemente, había enganchado los dedos. Y entonces devastación masiva. En el instante en que movió los dedos, detectamos un pico de energía, le susurró la IA táctica de la nave al oído de Fury. La reserva de energía es interna, almacenada en el sujeto conocido como León. ¿Todo eso y dentro de su cuerpo? Murmuró Fury, nervioso. Negativo. Nuestro análisis indica una reserva de energía aún mayor en su interior. La potencia observada fue menos de 1/1000ª parte de la capacidad total. ¿Y qué demonios sí? El pulso de Fury se aceleró. Nada tenía sentido. ¿Cómo podía un cuerpo humano almacenar tanta energía? Pensó en una persona. Capitana Marvel. Quizá solo Carol podría replicar ese truco. León, mientras tanto, era un fantasma. Ningún rastro de cuando apareció, ningún archivo sobre cómo se conectó con Stark y Fury volvió a mirar la imagen fija. Eso era, claramente, una cola. No, y Fury cayó en un largo y sombrío silencio. Ni siquiera Carol podía hacer eso. Y ya, dijo Fury finalmente, volviéndose hacia su subalterna. Maria Hill respiró hondo para tranquilizarse. Ella sintió el temblor tras su estoicismo. El miedo primigenio a lo desconocido. Este león no era un hombre común. Con efecto inmediato, eleven la designación de amenaza de león a nivel alfa, ordenó Fury. Y clasifiquen todo lo relacionado con él como alto secreto. Solo para los ojos de Shield. Y. Hizo una pausa, con un destello en su único ojo. Retiren a la viuda negra. Quiero a nuestra mejor agente infiltrada a cualquier precio. Tengo que saber quién es, de dónde viene, y qué le ha sucedido exactamente a su cuerpo. Capítulo 7. 3 días después. Una reunión de científicos. León. En cuanto León Ragnell entró, el Dr. Jensen lo vio y se acercó con un cordial saludo. Dr. Jensen, me alegra verlo, dijo León con una leve sonrisa. ¿También está aquí para la conferencia? Sí. Con el cambio de rumbo de Industrias Stark, estoy ayudando al señor Stark, dijo Jensen. León, debo decir que su ponencia fue excelente. Me inspiró enormemente. ¿Mi artículo? León se frotó la sien. ¿Qué artículo? El mío, dijo Tony Stark, acercándose con un vaso y ofreciéndole otro. Sonrió. Recopilé nuestra conversación en un artículo y lo publiqué en el MIT. León, eres un genio, y el mundo debería verlo. Bueno, muchas gracias, dijo León, sin inmutarse. Tony añadió, aún sonriendo. También te he conseguido un doctorado. A partir de hoy, eres el doctor León. ¿En serio? León parpadeó. ¿El capitalismo simplemente y hace eso? Un fantasma sin registros oficiales, que jamás había pisado un aula, y Tony podía conjurar un doctorado. Olvídalo, y esto era el universo Marvel. No te lo tomes todo al pie de la letra. Tony trataba a León con genuino respeto. Primero, le había salvado la vida. Segundo, su poder era innegable. Tercero, su conocimiento era tan vasto que incluso Tony estaba impresionado. Tony fue presentando a León a los científicos uno por uno. La atención de León se detuvo en una investigadora llamada Doctora Ellen Cho. En su memoria, ella aparece en la época de los Vengadores, bromeando una vez sobre lo tosca y obsoleta que era la armadura original de Tony, y luego prediciendo que la nanotecnología era el futuro y algo que Tony demostró más tarde. También fue pionera en la cuna de regeneración. Francamente, también destacaba porque y bueno y era muy atractiva. Doctora Cho, dijo León amablemente, el señor Stark me ha proporcionado un laboratorio. Planeo realizar una investigación allí. ¿Le interesaría? Ellen miró a Tony. Tony sonrió radiante. Sí, ¿viste el artículo del MIT? León es el científico más enciclopédico que he conocido.
Si la fecha lo permite, lo consideraré, dijo Ellen con una sonrisa cordial. León no insistió. Se giró, solo para chocar con alguien suave. Muy suave. Muy mullido. Oh, perdón. Murmuró una voz femenina a su oído. León bajó la mirada. Un pálido escote. Brillante, impecable. Sin problema, dijo León, reconociéndola al instante. Viuda negra y enseguida supo que no era casualidad. Shield lo vigilaba. Habían enviado a sus mejores agentes para acercarse. Su actuación inocente era parte del plan. Señor, su chaqueta está mojada, dijo Natasha Romanoff con suavidad. ¿Le gustaría cambiarse? Voy a mi habitación a cambiarme, dijo León. ¿Le importa si le acompaño? Ofreció Natasha con una sonrisa. León asintió. Claro. Ella entrelazó su brazo con el de él y se pusieron en marcha, charlando por el camino. Ella lo indagaba sutilmente. Era evidente que Shield había intentado descifrar los gustos de León. ¿El problema? Durante días apenas había salido de casa. Entrenaba. Comía. Dormía. Rutinas tan disciplinadas que rayaban en el ascetismo. Si Tony pasaba por allí, León hablaba de tecnología. Y eso era todo. Nada de lo cual Natasha podía entender. Así que, con un raro momento a solas asegurado, tanteó con delicadeza sus preferencias. Dentro de la habitación, Natasha tomó la iniciativa y ayudó a León con su chaqueta. En la palma de su mano, esperaba un pequeño parche para la extracción de muestras. Un ligero roce con la uña bastaría para extraer una muestra celular, dejando solo un fugaz cosquilleo, como una picadura de mosquito. Se movió, y las manos de León se cerraron sobre las suyas, firmes. Demasiado firmes para resbalar. La miró fijamente a los ojos. ¿Cómo te llamas? Natasha, dijo ella, sintiendo el calor en sus mejillas bajo aquella presencia constante y abrasadora. Entonces, Natasha, ¿te gusto? Preguntó León. En ese momento, no era una opción. Se mordió el labio, fingiendo timidez. Ese sí. León no se anduvo con rodeos. La alzó en brazos y la recostó en la cama. Ya que te gusto, yo tampoco seré tímido. Las luces se atenuaron hasta convertirse en un suave resplandor. La respiración se mezcló con la de los demás. La trampa del cazador se transformó en algo mucho menos seguro, para el cazador. Lo que comenzó como una operación se convirtió, en cambio, en un entendimiento mutuo y silencioso, propio de adultos. Omitimos los detalles aquí. Ambos son adultos, ambos consienten, y la noche habla por sí sola. Capítulo 8. Natasha quiso defenderse. Pero casi de inmediato se dio cuenta de que su fuerza no se comparaba con la de León Ragnell. Frente a él, se sentía como un cordero en el patíbulo. Desde la perspectiva de León, el poder de combate de Natasha no era alto. Poder de batalla. 35. Con un arma de fuego, eso era aproximadamente 7 veces el de un hombre normal. El poder de León ya había superado los 10.000. Desde su llegada a este mundo, lo había multiplicado por 10. Con 18.000, se alcanza el potencial para destruir planetas. En su nivel actual, Natasha no era rival para él. Estaba completamente a su merced. Estaba atónita. Inmovilizada en el colchón, se quedó paralizada. Había planeado usar la fuerza bruta, llaves articulares, estrangulamientos para darle una lección a León. Rápidamente se dio cuenta de que cuando la diferencia de fuerza es tan abismal, la técnica se vuelve una broma. Señor León, ¿no vamos demasiado rápido? Jadeó Natasha, con un tono de súplica. ¿No te gusto? Preguntó León. Yo y Natasha sintió que la proverbial barcaza del ladrón la arrastraba mar adentro. Sin vuelta atrás, cerró los ojos. Hazlo. La sonrisa de León se tornó pícara. ¿Qué es esto? ¿No quieres tomar la iniciativa un poco? Natasha le ayudó a quitarse la chaqueta y la camisa. De cerca, frente a ella, León parecía menos un hombre y más un dios menor. Demasiado y demasiado fuerte. Y 3 horas después. León miró las manchas húmedas en las sábanas, genuinamente sorprendido. No era precisamente un modelo de moralidad. Si ella se arrojaba a sus brazos, no iba a fingir abstinencia. Después de todo, ella buscaba sus secretos. Él simplemente no se lo esperaba. De haberlo sabido, habría sido más delicado, habría dedicado un poco de ceremonia al momento. Al ver a Natasha, pálida y exhausta, León sintió un remordimiento por haber sido brusco. Levantó las sábanas para arroparla. Tienes buenas habilidades. Quédate conmigo, semiguardaespaldas, dijo, rozándole suavemente la mejilla con los dedos.
Mañana, preséntate en mi laboratorio. Luego se dio la vuelta y se fue. Solo después de que se hubo marchado, Natasha abrió los ojos. El cansancio parecía emanar de su alma. Dios mío, y no se cansa nunca, pensó, algo horrorizada. La primera ronda fue manejable. Después de eso, solo recibió golpes críticos. En algún momento, intentó usar su micromuestreador para obtener una muestra celular, pero no tuvo éxito. La aguja se dobló. La piel de león era absurdamente resistente. Fuerte. Monstruosamente fuerte. Abajo, León vio a Tony Stark salir tranquilamente con un brazo alrededor de cada una de dos modelos. Al ver a León, Tony silbó y se acercó guiñándole un ojo. León, esa pelirroja era impresionante. Parece que quedaste muy satisfecho. Por supuesto. León sonrió. Tony despidió a las dos mujeres con un gesto y dijo: por cierto, tu nueva empresa. Voy a invertir. León arqueó una ceja. Ah, ¿sí? Se llama Maquino Technologies, ¿verdad? Continuó Tony. Me quedo con el 30%. Nos centramos en energía de última generación. Tú te encargas de la tecnología. Yo de las operaciones. ¿Trato hecho? Tony conocía el nivel de León. Las ecuaciones del reactor que León había descrito eran más sofisticadas que el propio diseño de Tony. Tenía que reconocerlo. Más allá de la potencia bruta, la tecnología del hombre era de primera. Trato hecho, asintió León. Pero quiero que me entreguen esos sistemas de laboratorio cuanto antes. Sin problema. Tony asintió también. He reunido casi todo lo que necesitas. Además, hablé aparte con Eilencho. Está encantada de ayudarte, aunque sus proyectos requerirán una financiación importante. El dinero es solo una herramienta. Lo necesito para fabricar equipo. Por lo demás, me da igual, dijo León. El poder lo era todo. Incluso arruinado, podía pedirle dinero a Tony, y Tony no se negaría. Aún así, León no subestimaba el universo Marvel. Todavía había cosas que podían poner en peligro su vida. Tan solo en la Tierra estaban los celestiales, el anciano, pesos pesados. Su fuerza actual no era necesariamente de primer nivel. Por ahora, mantendría un perfil bajo, al menos hasta convertirse en Super Saiyan. Y mientras tanto, en el dormitorio de arriba, Viuda Negra finalmente, soportando el dolor, se incorporó. ¡Ay, ay, ay! Ese bastardo no conocía el significado de la palabra cansado, ¿verdad? Sacó su teléfono y marcó a Nick Fury. Nick, dijo Natasha débilmente, con la voz quebrada por el agotamiento. Misión fallida. Su piel es demasiado dura. No pude perforarla. Hizo una pausa y añadió, con los dientes apretados. Pero sí encontré la debilidad del chico. ¿Qué debilidad? Preguntó Fury. Natasha siseó. Es un mujeriego. Capítulo 9. Nick Fury frunció el ceño. El subtexto era obvio. Con las habilidades de Natasha, y aún así el chico le había dado la vuelta a la tortilla. El poder de esta persona era todo menos ordinario. Me pidió que fuera su guardaespaldas, dijo Natasha. Sospecho que sabe que tengo un plan, pero aún así me mantiene cerca. Su arrogancia le costará caro. Fury respiró hondo. Observa todo. Hábitos, palabras, movimientos. Necesitamos datos concretos sobre este hombre. Natasha asintió. Entendido. Y Tony Stark le proporcionó a Leon Ragnell un laboratorio en Manhattan. Todo tipo de materiales experimentales llegaron en poco tiempo. Leon planeaba construir un androide, pero no del tipo de Dragon Ball. Quería fabricar uno usando células de Majin Buu de su propio cuerpo. Tras adquirir las células de Buu, Leon las estudió minuciosamente. Para lograr la aterradora regeneración del original, se necesita un ki suficientemente fuerte. Cuanto más fuerte sea tu ki, más rápida será la recuperación. Si recibes un golpe que supera con creces tu capacidad actual, la regeneración se ralentiza. Buu tras absorber a Gohan, fue el caso paradigmático. Vegito lo llevó al límite, donde incluso la regeneración tenía dificultades para seguirle el ritmo. En resumen, ki alto, mayor rendimiento de las células de Buu. Ki bajo aún se cura, pero más lentamente. Para el nuevo androide, Leon lo implantaría con sus propias células. La ventaja: si la creación o cualquier IA que la controlara se rebelara contra él, un simple movimiento de dedos podría colapsar su cuerpo. Lo equiparía con un reactor ARC, una unidad similar al reactor interno de los androides 17 y 18. El hardware de Tony era compatible.
Con Tony y él en show para intercambiar ideas, León confiaba en poder crear un reactor ARC más avanzado, digamos, de potencia Super Saiyan, máxima potencia, con un rendimiento superior al de Cell semiperfecto pero inferior al de Cell perfecto. Eso era más que suficiente. Aún así, el diseño llevaría tiempo. Necesitaba cultivar sus propias células. Tenía que diseñar el nuevo reactor y lograr una producción sostenida similar a la de energía infinita. No se trataba de un reactor para un traje. Era algo que, mal manejado, podría destruir el planeta. Calculaba aproximadamente 3 meses. También esbozó una cámara de gravedad. Gravedad 100 veces mayor para entrenar y alcanzar el nivel Super Saiyan. Eso también llevaría tiempo. Mientras tanto, la vida era una dicha. Parte del día. Inmerso en el laboratorio, trabajando en tecnología con Ellen. Parte. Entrenamiento puro. Y parte. Una relación cálida y muy madura con Natasha. Cuando había una misión, Natasha se encargaba. Cuando no la había, bueno, León se encargaba de Natasha. Natasha tuvo que admitir que estaba a punto de enamorarse perdidamente. Este tipo y no era normal. A veces, si les apetecía, tenían un encuentro íntimo rápido y consensuado en la oficina. ¿Agradable? Sí. Pero, madre mía. El hombre tenía un sinfín de maneras de mantener las cosas interesantes. Incluso con su entrenamiento de élite, la dejaba sin aliento. Se sentía menos como su guardaespaldas y más como su válvula de escape. Terminó durmiendo en la cama de León todas las noches. Y con el paso de los días, se instaló en ella una extraña dependencia. Podía ser descarado en ese sentido, cierto, pero también la llevaba de compras, a cenar, a divertirse. Para alguien acostumbrada a misiones de alto riesgo todo el año, establecerse así y no estaba nada mal. Aún así, Natasha consiguió una muestra de las células de León. No con una aguja, sino de lo que él liberó en ella, cuidadosamente recogido después. Sin embargo, cuando Shield intentó analizarla, no obtuvieron nada concluyente. En rigor, León ya no era un simple humano, e incluso los fluidos que expulsaba estaban bajo su control. Aunque Shield lograra descifrar algo, él tenía acceso a todos los datos. ¿Clonarlo? Perfecto. La copia seguiría bajo su control. Por ahora, tenía dos objetivos principales. El diseño de la cámara de gravedad y la fabricación del androide Eve. Un tercero, si se podía considerar. La investigación de Shield sobre sus células, financiada por ellos. Cualquier resultado que quisiera, podía guardárselo discretamente. La vida es buena, murmuró León, abrazando a Natasha, que estaba cubierta de sudor, con genuina diversión. Marvel era un verdadero patio de recreo. En el mundo de Dragon Ball, había sido un don nadie al borde del camino, cabizbajo, dedicado a la investigación pura. Cuando casi había terminado, Beerus lanzó un Akaji, ¡zas! Apareció en Marvel. Increíble. Aún así, Marvel, para él en ese momento, era un lugar de paso, un estanque. Y a León le encantaba pescar. Le rondaba la idea. Quizá pasarse por Kamartaj y estudiar magia. Los namekianos, e incluso Majin Buu, tenían una verdadera aptitud para la hechicería. ¿Podría aprenderse la magia de Marvel? Antes de eso, sin embargo, se ocuparía de la inminente crisis de Tonji. Capítulo 10. León Ragnell no le mencionó a Obadiah Stane a Tonji. Tras la muerte de Howard, ese tío prácticamente lo había criado. Su vínculo era profundo. Si León se lo decía ahora, Tonji podría no creerle. Incluso si lo hiciera, la gratitud posterior no sería tan intensa. Mejor dejar que Tonji cayera primero en una verdadera crisis. Ese rescate sí importaría. Por ahora, se llevaban bien. León le había salvado la vida a Tonji. Tonji gastaba generosamente en él y les encantaba charlar sobre tecnología juntos, pero hasta ahí llegaba la cosa. No era el tipo de confianza por la que uno juega su vida. León no necesitaba eso, de todos modos. Lo que necesitaba era la mente de Tonji. Y la necesitaba desesperadamente. León no era un artista marcial puro. Era, ante todo, un científico. Si la tecnología puede aumentar tu poder de combate, ¿para qué matarse a entrenar como Vegeta en la cámara de gravedad? Y el tiempo pasó. El poder de batalla de León alcanzó los 18.000. Casi el mismo que el de Vegeta cuando llegó a la Tierra. Un poder capaz de destruir un planeta. Sinceramente, León se preguntó si podría destruir la Tierra. Tenía células de Freezer, así que sobrevivir en el vacío no era problema. Pero en el momento en que formó una esfera de energía en la palma de su mano, una fuerte reacción lo invadió.
La sensación de que si realmente arrasaba el planeta, un ejército de pesos pesados cósmicos aparecería a sus puertas. Marvel parece un juego de niños al principio pero después aparecen Thanos, el anciano, Odín, los Beyonders, Kang y muchos que podrían amenazarlo. No era invencible. Además, ¿para qué destruir tu propio terreno? Y amanecer. León y Natasha durmieron hasta tarde, enredados entre las sábanas. Luego fue al laboratorio a revisar a su sofisticada androide. Una silueta rubia, con chaleco y top corto, esculpida a imagen y semejanza de Androide 18. Por ahora, no usaba un reactor al estilo de Dragon Ball. Funcionaba con un reactor ARC mejorado que Tony le había proporcionado. Potencia de batalla. 205. Su nombre. Eve. Sí, la misma IA que Tony le había regalado, ahora con un cuerpo. Nada mal. León estaba satisfecho. Tras una rápida serie de pruebas, puso a Eve al frente de algunos proyectos. La cámara de gravedad y el diseño de un reactor de calidad Dragon Ball. Como IA, Eve no era creativa, pero con suficientes datos podía impulsar los proyectos con la eficiencia de una máquina, perfecta para la iteración y la integración. Y en otro lugar, este período fue una época de gran auge para Industrias Stark. Después de que Tony anunciara el cese total de la fabricación de armas, las acciones se desplomaron. Tony aprovechó la caída para recomprar acciones. Reforzó su control y recuperó el 5% de las acciones que le había regalado a León mediante otras compras. Luego, Tony se encerró en el laboratorio para diseñar un nuevo reactor ARC. Generación 1. Redonda. Generación 2. Triangular. Generación 3. Romboide. Trabajando con León, Ellen Cho y un grupo de científicos, desarrolló la generación 4. Seguía siendo un romboide, pero mucho más devastadora. Su densidad energética era aterradora. Suficiente para abastecer de energía a toda la ciudad de Nueva York. Su desperdicio. Un solo vaso de agua pura. León la comparó con otras generaciones. En términos de Dragon Ball, aproximadamente 300 de poder de batalla. Imaginen a Piccolo, de la nueva era. Más que suficiente para arrasar una ciudad. Integrada en Eve, le permitía luchar con un poder cercano a los 200. En la armadura de Tony, debido a la sobrecarga de los sistemas, alrededor de 150. La energía es fija. La potencia utilizada depende del hardware, el software y las pérdidas de integración. El día de su lanzamiento, la tecnología revolucionó el mundo. En el evento de prensa, Tony conectó la red eléctrica de Nueva York al reactor ARC. La noche se convirtió en día en un instante. Las acciones de Stark, que habían estado en caída libre, se dispararon. León revisó su participación del 5%. La valoración se multiplicó de la noche a la mañana hasta alcanzar decenas de miles de millones. No le importaba el dinero, pero convertirse en multimillonario merecía un pequeño brindis. Tony organizó una fiesta. Una noche, León se descontroló. Dejemos el eufemismo. Adultos, con consentimiento, sigamos. Mientras Tony dormía la borrachera, llegó su crisis. Obadiah Stane no pudo contenerse. Atacó por sorpresa a Tony y le arrancó el reactor ARC más reciente del pecho. Sin él, la microfragmentación en la sangre de Tony se desplazaría hasta su corazón. Tembloroso y arrastrándose, Tony se dirigió hacia el viejo reactor de primera generación. Dijo una voz. León estaba allí, dándole vueltas al reactor ARC Mark I en la mano con indiferencia. Capítulo 11 lee, ¿cómo supiste que estaba en peligro? Tras haberse puesto su reactor ARC de primera generación y sentir que la crisis había pasado, Tony finalmente exhaló, mirando a León Ragnell con incredulidad. Sentí tu ki. Bajó. Parecía que estabas en apuros, así que vine a ver, sonrió León. Ki. Tony parpadeó. León soltó una risita. Obadiah Stane te robó el reactor ARC. Yo me encargo. Tony se incorporó. Robó el reactor ARC de cuarta generación, dijo León con ligereza. ¿De verdad crees que puedes con eso con el tuyo de primera generación? Mientras hablaba, León se encogió de hombros, relajándose. Déjame. En cuanto terminó de hablar, León se elevó del suelo. Un instante, y desapareció de la vista de Tony. Tony respiró hondo, invocó su Mark III y se lanzó hacia donde estaba Obadiah Industries Stark, sótano. No había nada de alta tecnología en la cámara. Solo el sofocante olor a aceite de máquina. Obadiah Stane estaba solo frente al Iron Monger, colocando con cuidado un reactor ARC con forma de diamante en su alojamiento. Una mole, brutal, una máquina de matar hecha de metal.
Con más de 4 metros de altura, planchas de armadura de aleación especial se superponían a su cuerpo en frías y brillantes placas. Obadiah se había esforzado sin descanso, robando los esquemas originales del Mark I de Tony e incorporando restos recuperados de los 10 anillos para reconstruir su as enigma definitivo. El Iron Monger. Contemplando el coloso de acero capaz de aniquilar un pequeño ejército, sonrió con desdén. Si Industrias Stark no vendía armas, ¿acaso se suponía que debía hacer obras de caridad? En el instante en que el reactor ARC se activó, lo sintió. Un poder aterrador rugiendo. La potencia del Iron Monger superó con creces sus expectativas. ¡Zas! Una figura descendió desde arriba. Obadiah frunció el ceño. ¿Un hombre y volando? Entonces lo reconoció. Tony había estado pasando tiempo con León últimamente. Incluso había hojeado algunos de sus documentos técnicos y sabía que Tony había invertido en Maquinotech. Simplemente no se esperaba y que este tipo pudiera volar. Obadiah, dijo León, apretando los puños. ¿Quieres que te mate a golpes o vas a salir de aquí arrastrándote por tu cuenta? Muere, gruñó Obadiah. La palma del Iron Monger se abalanzó sobre León, y sus dedos escupieron lanzas de luz de 10 centímetros de diámetro. Claramente, una imitación del rayo Dodón. ¡Bum! Una densa humareda se elevó. En lo alto, Tony sintió un vuelco en el corazón. La verdad era que estaba preocupado por León. Un reactor ARC de cuarta generación podía arrasar Nueva York. Obadiah no tenía ni idea del poder que manejaba. Si lo desataba sin control, ¿y podría León resistirlo? Tony sabía que León era fuerte. Solo que no sabía cuánto. Entonces Tony vio algo que lo dejó atónito. El ki de León se intensificó. Los datos que le proporcionó Jarvis le pusieron la piel de gallina. Según Jarvis, esa pequeña descarga de poder podía aplastar a Tony como a una hormiga. Y eso que León apenas estaba usando una fracción de su fuerza. El humo se disipó. León permanecía allí, ileso. Obadiah se quedó paralizado. ¿Esto y nunca has oído la regla? Mucho humo significa que no hay daño, sonrió León. Su figura se movió fugazmente, y en un instante estaba frente a frente con Obadiah, lanzándole un puñetazo directo. Obadiah retrocedió. ¡Crack! Algo imposible sucedió. Su antebrazo de acero se dobló hacia adentro, y al instante siguiente, todo su brazo quedó inerte. ¿Esto es fuerza humana? Obadiah tembló. León levantó una mano con indiferencia y le arrancó el brazo de un tirón. Obadiah levantó el brazo restante del Iron Monger y abrió fuego. Láseres y rayos barrieron el espacio donde León había estado mientras empujaba el traje hacia atrás, intentando alejarse. Demasiado aterrador. Aquello no era un hombre. Cuando la ráfaga finalmente terminó, Obadiah echó un vistazo a la zona del impacto. La mitad del edificio parecía haber sido arrasada. Patético. ¿Tienes un reactor tan potente y solo sabes hacer eso? Susurró León a su oído. Obadiah se estremeció, con los ojos desorbitados. León ya estaba detrás de él, y no tenía ni idea de cuándo había llegado. No. El horror lo invadió. Esto superaba todo lo que comprendía. Entonces oyó el crujido húmedo del metal al ser arrancado. Su orgulloso Iron Monger se partió como un juguete en manos de León. Completamente superado. Se sentía como un simple juguete en las garras del otro hombre. Capítulo 12. A toda máquina. Dos llamaradas abrasadoras brotaron de los pies del Iron Monger mientras Obadiah lo impulsaba hacia el cielo. Estaba aterrorizado, tanto que no le importaba si la estructura podía sobrevivir a semejante potencia. Solo quería huir. El pico de energía fue tan brutal que los propulsores comenzaron a deformarse y fundirse. León. Tony se dejó caer junto a León Ragnell, mirando con el ceño fruncido al Iron Monger que huía. Va al menos a Mach 3 y oye. ¿Qué haces? León alzó la mano derecha hacia el cielo. Un ligero giro de muñeca. Disco destructor, Qianzan. Un zumbido azul de ki surgió de la palma de León. Tony se quedó paralizado. ¿Cuántos trucos más tendría León que él desconocía? ¡Zas! En pleno vuelo, antes de que Iron Monger pudiera preocuparse por la formación de hielo a gran altitud, el traje fue partido por la mitad. ¿Qué demonios es eso? El pánico de Obadiah se disparó. Entonces León chasqueó los dedos y el disco de ki se enganchó, cortando desde un nuevo ángulo. En apenas unos instantes, Iron Monger quedó hecho pedazos. Obadiah cayó desde 10.000 metros. Desde esa altura, no había vuelta atrás. Lo maté. ¿Puedes encargarte de las consecuencias? León miró a Tony. Tony respiró hondo. Yo me encargo del precio de las acciones.
Y gracias por esta noche. Típico capitalista. Lo primero que piensa es en el precio de las acciones. Cuídate, dijo León con una sonrisa borrosa, y desapareció. Qué rápido y siseó Tony Stark. Al día siguiente, Tony ofreció una rueda de prensa. 2 anuncios. Primero. Obadiah Stane robó secretos corporativos y puso en peligro la seguridad global. Murió anoche durante un intento de arresto. Segundo. Soy Iron Man. En cuanto a León, le daba igual ser una figura pública o no. Mientras nadie lo molestara, todo bien. En ese momento, León estudiaba la multiforme Shishin no Ken de Tien. La técnica crea 3 clones reales. Cada uno tiene solo una cuarta parte del poder del original, lo que la diferencia fundamental de la técnica de la imagen residual, que solo deja fantasmas visuales. En su vida anterior, había trabajado en ingeniería genética. Artes marciales. Había recopilado datos, no investigado a fondo. Ahora se estaba adentrando en el tema. La multiforme tiene muchos usuarios. Más tarde, durante los juegos de Cell usó una versión refinada contra Goku. Sus clones igualaron el poder del original. Aún así, eran frágiles en su esencia. Un solo golpe certero los obligaba a recombinarse, por lo que derrotarlos uno por uno seguía funcionando. León no se conformaba con aprender multiforme. Quería el modelo mejorado de Cell, y si lograba integrar las células de Majin Buu y cada cuerpo dividido alcanzaría su máximo poder. ¿Eliminarlos uno por uno? Inútil. La regeneración celular de Buu permitiría que cada clon se autorreviviera. La debilidad de Multiform desaparecería. Lo que León ignoraba era que las imágenes de él desmantelando a Iron Monger ya habían llegado a Shield. Nick Fury simplemente y se encogió de hombros. Había visto cosas peores. En cuanto a espectacularidad, no superaba el chasquido de Thanos arrasando una ciudad. Excepto que el archivo había sido robado por un topo de Hydra dentro de Shield. Al ver el vídeo y analizar los datos, los agentes de alto rango de Hydra todos ellos guardaron silencio. El poder de León excedía sus límites. En la oficina del director de Shield, Alexander Pierce, el principal agente secreto de Hydra, estaba en una línea segura con Arnim Zola y Madame Hydra, Viper. La mujer de verde se movía como una gata al acecho. Su falda se ceñía a su muslo, y una fina tobillera de oro con una campanilla tintineaba con cada paso. Una señal que solo su presa comprendía. Observando a León en la grabación, Viper se humedeció los labios. ¡Qué fuerza! Comparado con Rogers, está a años luz. Pierce aspiró lentamente. Energía emana de sus palmas e incluso de las yemas de sus dedos. Nuestras biopsias de Shield sugieren un enorme poder latente en su cuerpo. Obtuvimos algunas de sus células. La energía se almacena en las propias células. Su genoma ha sufrido una alteración extrema. La voz sintetizada de Zola crepitó. Computacionalmente, una confrontación directa es desaconsejable. Nos expondríamos. Actualmente, es capaz de destruir a Hydra él solo. Necesitamos una evaluación más exhaustiva, dijo Viper, exhalando un anillo de humo con la mirada seductora. Que el ejército estadounidense lo examine. Estoy seguro de que al general Ross le interesará mucho. Estados Unidos Ejército. Thaddeus Thunderbolt Ross estudió los últimos informes. No hacía mucho, otra búsqueda de Hulk había dado como resultado una muestra de su sangre. La extracción genética estaba completa. Ross necesitaba comprobar qué harían esos genes en humanos comunes. Armas humanas. General. Exclamó un sargento apresurado. Hemos recibido información que debería ver. Ross frunció el ceño y vio cómo León levantaba 2 dedos y borraba una franja de terreno de kilómetros de ancho. Siguiente escena. León destrozando a Iron Monger. Al final, los ojos de Ross brillaban. ¡Qué arma humanoide tan perfecta! Capítulo 13. Pronto, un expediente completo sobre León Ragnell estaba en el escritorio del general Thaddeus Thunderbolt Ross. Una identidad fantasma. Tony Stark había movido hilos para arreglar su papeleo. Pero eso no era lo extraño. Por su forma de hablar y sus hábitos, León debería haber pertenecido a alguna superpotencia oriental. Sin embargo, tras una investigación exhaustiva, no encontraron nada. Ningún registro. En comparación con este mundo, era un completo fantasma. Entonces, Ross recibió información aún más detallada. Incluso habían conseguido las células de León. Shield había recuperado una muestra, pero las células de León no murieron. Comenzaron a reproducirse. A dividirse. Cuanta más energía había, más rápida era la reproducción y la división.
Tras un estudio minucioso, Ross hizo un descubrimiento fascinante. Las células podían absorber energía externa, pero solo si era suave. Si era demasiado violenta, las células la rechazaban de inmediato. Además, cuanta más energía absorbían, más resistentes se volvían. Si lograban implantar completamente dichas células descifrar su ADN podrían producir armas humanoides en masa. Lo que significaba y para Ross, la siguiente pregunta era cómo capturar a León. Una cosa era segura. León era muy fuerte. Esto requeriría una planificación meticulosa. Quizás deberíamos poner a prueba sus límites, pensó Ross, frotándose la barbilla mientras miraba a otro monitor. Hulk. Ya tenían las células de León aquí, autorreplicándose en cultivo. ¿Por qué no comprobar su verdadera fuerza? Liberen a la abominación. Y encuentren la forma de llevar a Hulk hasta León. Quiero saber exactamente qué tan fuerte es este león, ordenó Ross. Y multifíeme. León extendió los brazos. Su cuerpo se dividió en 4. Frunció el ceño. Los 4 eran él. La misma mente, solo 3 perspectivas adicionales. Pero había un problema. Su poder se sentía muy diluido. En ese momento, su poder de batalla era de 20.000. Un cuarto por cada uno y eso eran 5.000 por cuerpo. Ni siquiera llegaba al nivel de Nappa, pensó. Su visión se amplió. El alma permaneció unificada. A diferencia de la versión original, no volvía a su forma original en el instante en que un clon era golpeado. Pero la pérdida de poder era real. Aún no había alcanzado el nivel de Cell. León no tenía prisa. ¿Cuál era su poder ahora, en realidad? Cell luchaba al nivel de Super Saiyan 2 en aquel entonces. Y León estaba de buen humor. Llevó a Natasha Romanoff de compras. Genéticamente hablando, tal vez fuera un monstruo. Pero León seguía sintiéndose humano. Deseos y anhelos normales. Natasha se apoyó en él. Sentimientos encontrados le bullían en el pecho. Durante este tiempo se había acostumbrado a la presencia de León. Tal vez incluso ya anhelaba sus noches juntos. Shield no tenía ninguna misión nueva. Su cometido actual era permanecer cerca de León. Y en este tiempo, había experimentado de primera mano la vida lujosa de la heredera de un multimillonario. El dinero fluía. La gente competía por atenderla. No hacía mucho, León había preparado un nuevo suero y se lo había inyectado a Natasha, aumentando su fuerza de combate de 35 a 80. Su velocidad y poder se dispararon. No provenía del genoma de León. Era un perfil de mejora del universo de Dragon Ball. Un gran poder requiere un cuerpo que pueda soportarlo. Los androides 17 y 18 habían diseñado cuerpos para aprovechar la potencia de sus reactores de energía infinita. Los cambios a nivel genético formaban parte de ello. El suero de León para el universo Marvel era solo una versión básica. Las versiones superiores llegarían después. Pero con las limitaciones de producción actuales, los productos de alta gama aún no eran viables. Natasha sospechaba que León conocía su verdadera identidad, y fingía no saberlo. Ella sabía que fingía. Él sabía que ella sabía que fingía. Bueno, por ahora, disfrutaría de esta vida. Al menos, él era muy capaz en ese aspecto. Y la trataba bien. Hoy llevaba un vestido de alta costura. Un rojo intenso que delineaba una silueta perfecta. León admitió. Quería tomarla allí mismo. Pero en público. Sí, mejor no. Roar. Un rugido terrible rasgó el aire. León parpadeó. Entonces un gigante verde oliva apareció ante sus ojos. Hulk. Murmuró, y luego se corrigió. No es Hulk. Es Abominación. Abominación vio a León y sonrió con ferocidad. León. León frunció el ceño. ¿Me conoces? Pum. En un instante, el puño de Abominación retumbó contra su rostro. Chasquido. León lo atrapó con una sola mano, pero la onda expansiva aún así hizo añicos los cristales de la manzana. Vamos, suspiró León. Eres algo débil. Capítulo 14. ¿Qué? La incredulidad brilló en los ojos de Abominación. Retrocedió medio paso y le asestó otro brutal puñetazo a León. ¡Bum! Una onda expansiva brutal se propagó. El aire estalló como una marea rompiendo. A un lado, Natasha no pudo soportar la fuerza. Retrocedió 5 o 6 pasos. León no se inmutó. Echó un vistazo al poder de batalla de Abominación. No está mal. 120. Pero eso era todo. Su propio poder de batalla ya superaba los 20.000. Y aumentaba cada día. De más 144 al día al principio, a más 150 al día ahora.
Gano más por día de lo que tú tienes en total. Abominación lo miró fijamente, desconcertado. No vas a matar a nadie así. La boca de León se curvó en una sonrisa gélida. Observen con atención. Solo se los mostraré una vez. Se elevó en el aire y un aura temible comenzó a envolverlo. León sabía que probablemente todas las organizaciones de Marvel lo estaban vigilando. Siendo así, no tenía sentido ocultar nada. Que lo vieran. Usen un poco de fuerza, entonces. Un 1%. Digamos 200 de poder de batalla. Suficiente. Desde que llegó a Marvel, León había notado algo sobre este mundo. El uso de la energía es primitivo. No pueden realizar técnicas de ondas de energía adecuadas. Todo es fuerza física bruta. Claro, eso está ligado a su incapacidad para sentir el ki. Dicho de otro modo, Marvel carece de un sistema de cultivo. De lo contrario, con 120 de poder de batalla, la capacidad destructiva de Abominación no sería tan baja. El maestro Rossi, potenciado al máximo, alcanzaba alrededor de 170 y aún así se atrevía a destruir la luna. Un poder de batalla local de 120, usado con un verdadero control del ki, podría golpear mucho más fuerte. Cuando Raditz llegó a la Tierra, el rastreador de Goku marcaba solo 416, y aún así superaba los 1000 con un Kamehameha. Pero sin ki, los nativos de Marvel no pueden expresar bien su fuerza. Carga. Abominación sintió un frío pánico, el instinto de que estaba a punto de ser apaleado. Giró y echó a correr. León lanzó un puñetazo. Un simple estallido de ki en el puño. El poder se concentró en sus nudillos, y entonces una lanza blanca cruzó la calle como un relámpago. SCHLK. Abominación se estremeció. Algo le atravesó la espalda de un puñetazo. Un rayo blanco le desgarró el pecho. Cayó estrepitosamente al asfalto. León se estaba conteniendo. Si no lo hubiera hecho, medio barrio estaría hecho escombros. Planeaba vivir allí. No hacía falta exagerar. La concentración multiplica el impacto. El ki del puño destrozó a Abominación desde dentro, convirtiendo sus órganos en pulpa. Toc. León aterrizó. Natasha se quedó mirándolo fijamente. ¿Y bien? ¿Estuve genial? León le sonrió. Natasha respiró hondo. Eres increíble. En ese instante, León se percató de que Abominación aún no había muerto. Incluso con el pecho abierto y las entrañas destrozadas, la bestia se aferraba a la vida. Una vitalidad obstinada. León no dudó. Se dispuso a acabar con ella. Un dardo silbó y se clavó en la piel de Abominación. ¡Au! Un grito desgarrador brotó de su garganta mientras su cuerpo se hinchaba grotescamente. León alzó la vista. Allí, en un helicóptero, un francotirador yacía tendido en el suelo. ¡Zas! Abominación salió disparada. León esperaba que contraatacara, pero no lo hizo. Dio media vuelta y echó a correr. ¿Corriendo? León parpadeó. La velocidad de Abominación aumentó repentinamente. Desapareció de su vista en un instante. Fin. León chasqueó dos dedos. Rayo Dodón. El rayo impactó contra el helicóptero, que estalló en llamas. Entonces, los pasos de León se volvieron borrosos. Se lanzó hacia el cielo y corrió tras Abominación. Si venías a por él hoy, te ibas al cielo hoy. Si no se enfadaba, lo tomaban por un don nadie. La resistencia de Abominación se desvaneció. La adrenalina también se esfumó. Pero y ya casi llegaba. Un bloque de apartamentos abandonado. Dentro y Robert Bruce Banner adoptó una postura de yoga, controlando su respiración. Aún así, un tenue brillo verde se aferraba a él. Destellos esmeralda parpadeaban en sus ojos. Estaba a punto de perder el control. Ulk le picaba bajo la piel. Entonces, el muro retumbó. Banner parpadeó y una mano enorme se cerró sobre su cráneo. Abominación. Una luz verde recorrió el cuerpo de Banner y entonces cuando León llegó, Abominación había sido destrozado, hecho pedazos por Hulk. El gigante se giró y rugió a León. Poder de batalla 500. El más fuerte que he visto aquí hasta ahora. León se encogió de hombros y sonrió. Me encanta humillar a los novatos. Capítulo 15. Hulk rugió de furia. León Ragnell giró la muñeca y le hizo una seña con el dedo. Vamos, pues. En un abrir y cerrar de ojos, Hulk agarró a León y lo estrelló contra el pavimento. ¡Bum! El suelo se abrió en un cráter enorme. Entonces, los puños de Hulk llovieron, uno tras otro. Los espectadores se quedaron paralizados, luego se dispersaron gritando. Los puñetazos impactaron en León pero la tierra tembló como en un terremoto.
Finalmente, Hulk entrelazó los puños y los golpeó con fuerza. Otro trueno. Esta vez la calle se abrió en un abismo de 100 metros. No es de extrañar. Con un poder de batalla de 500, superaba con creces al primer Goku de la era Z. Pero y León se sacudió el polvo del pecho y flotó fuera del cráter. Demasiado débil. Al ver a León flotando frente a él de nuevo, los ojos de Hulk se abrieron de par en par, desconcertado de que su objetivo no fuera hecho por él. Se preparó y lanzó otro puñetazo con toda su fuerza directo a León. ¡Wump! Un huracán de aire explotó hacia afuera. León ni se inmutó. Algo animal brilló en la mirada de Hulk. Desconcierto. Con toda esa fuerza y ni siquiera lo había arañado. Parece que no eres para tanto, ¿eh? Sonrió León, atrapó el dedo de Hulk con un agarre casual y lo estrelló contra el asfalto. Lo levantó por el tobillo y lo azotó hacia el otro lado. Un pequeño adelanto del trato que recibirían Loki y Thor. Crash. Hulk se estrelló de nuevo, abriendo un agujero aún más profundo en la calle. Se abalanzó para contraatacar, pero León no le dio oportunidad. Esquivó el golpe y le clavó un gancho certero en las costillas. Luego otro. Y otro más. Cada golpe provocaba un rugido bestial. No había comparación. Ni siquiera se acercaba. Con 500 libras, Hulk era fuerte, pero a los ojos de León, eso era todo. Golpe tras golpe, meteoritos impactando contra la carne. La regeneración de Hulk era impresionante, tal vez no al nivel de Wolverine, pero sí feroz. Aún así, el daño se acumulaba más rápido de lo que podía sanar. Por fin, un rugido desgarrador resonó, el aura esmeralda se desvaneció y el gigante se encogió. El verde se apagó, dejando a Bruce Banner tambaleándose donde antes había estado el titán. Hulk había sido derrotado y aterrado. León miró a Banner, haciendo cálculos. ¿Tengo lo suficiente para enfrentarme a Thanos? Si esto fuera una película, Thanos no sería rival. Pero la realidad había sido mejorada. La capacidad destructiva de Banner, por sí sola, superaba con creces lo que las películas jamás habían mostrado. Bruce Banner, preguntó León con suavidad, ¿estás bien? Creo que sí. Banner miró a León con una mezcla de asombro y miedo. Podía sentir el poder de León y el miedo de Hulk. La sensación de ser aplastado y obligado a ceder. León desapareció. Cuando reapareció, le lanzó una camisa a Banner. Al ponérsela, León sonrió. Parece que Hulk no saldrá por un tiempo. Gracias, suspiró Banner. Le preocupaba quedarse atrapado como Hulk para siempre. Quizás ya no. Tengo un laboratorio en Manhattan. Doctor, ¿le gustaría trabajar conmigo? La boca de León se curvó en una sonrisa. Pago muy bien. Y si cierto pequeño se porta mal, puedo ayudar, disciplinarlo. Los ojos de Banner se iluminaron de inmediato. Era científico, siempre lo había sido. Verse a sí mismo como una bestia sin cerebro ya había sido bastante difícil. Si trabajar con León significaba tener control, quizás incluso una vida normal, y León lo decía en serio. Más allá de la fuerza de Hulk, Banner era un verdadero peso pesado de la tecnología, perfecto para acelerar los proyectos de León y perfeccionar sus propias habilidades. Merecía la pena el gesto de buena voluntad. De acuerdo. Banner asintió sin dudarlo. Pero primero y León flexionó las manos y echó un vistazo a los helicópteros y tanques que se acercaban, encogiéndose de hombros. Hay un pequeño problema que solucionar. Capítulo 16. León Ragnell miró los helicópteros frente a él, luego los tanques que los rodeaban y la formación de armas sónicas que se aproximaba. Tenía que admitirlo. Estados Unidos en el universo Marvel era 100 veces más poderoso que su contraparte en la realidad. La base industrial estaba intacta y podían producir todo tipo de armamento de alta tecnología. A diferencia de la América del mundo real, con su industria manufacturera debilitada. Pero fuera cual fuese el mundo, el imperio americano seguía siendo tan opresivo como siempre. Bruce Banner. Gritó un oficial estadounidense por el megáfono. No te vas a escapar. Manos en la cabeza, ríndete ahora. Miró a León de reojo y añadió. Civiles, retírense inmediatamente. De lo contrario, no nos culpen de lo que pase. ¿Quién está al mando aquí? Da un paso al frente, dijo León con ligereza, lanzándole al oficial una mirada fría. ¿Quién eres? Replicó el oficial con voz gélida. Lárgate ahora o no seremos tan amables. ¿Te haces el tonto? Bien, déjame refrescarte la memoria. Los labios de León se curvaron en una leve y fría sonrisa. Extendió sus 5 dedos y apretó el aire. Un tanque entero se elevó del suelo de repente. Parecía Magneto controlando metal, solo que León no controlaba el acero.
Simplemente envolvió el tanque en ki y lo levantó. Entonces, bajo la mirada horrorizada del oficial, los dedos de León se apretaron ligeramente. Con un crujido metálico, un tanque entero se desplomó en un sólido amasijo de hierro. ¡Fuego! ¡Fuego! Gritó el oficial con la voz quebrada. En un instante, una lluvia torrencial de balas se abalanzó sobre León. Misiles, proyectiles y rayos sónicos, todo a la vez. Una tormenta de potencia de fuego se estrelló contra León. Bruce cerró los ojos instintivamente. Se acabó. Este tipo de bombardeo pondría a prueba incluso al increíble Hulk. Está muerto. Hablaba como alguien que no tenía ni idea de lo fuerte que era Hulk. Esta chatarra ni siquiera le haría frente al viejo Piccolo con su poder de combate de 280. No hubo explosión. Bruce abrió los ojos de golpe y tragó saliva, atónito. Cada bala y proyectil permanecía suspendido en el aire. En cuanto a los emisores sónicos, ya estaban reducidos a pepitas de metal del tamaño de un puño. ¿Eso es todo? ¿Y te atreves a sacar esto sin sentir vergüenza? La sonrisa de León se agudizó. Cerró los 5 dedos. En un instante, balas, proyectiles, tanques, helicópteros, todo se sacudió como si fueran jalados por hilos invisibles y se precipitó hacia un solo punto. Los gritos desgarraron el aire. Dentro de las armaduras y los helicópteros, los soldados quedaron hechos pulpa en un abrir y cerrar de ojos. ¡Pum! Una gigantesca masa de hierro se estrelló contra el suelo. León permaneció allí, impasible. El oficial estadounidense estaba completamente estupefacto. Lo que acababa de presenciar había destrozado todo lo que creía saber. Ahora preguntó León, clavando la mirada en el oficial, ¿está dispuesto a hablar? El oficial tragó saliva con dificultad, el terror reflejado en su mirada. Tartamudeó. Yo no tengo autoridad. En ese instante, una voz crepitó en la radio del oficial. León, deponga las armas y ríndase. Ahora. Así que está dispuesto a hablar, dijo León con tono indiferente. Salga y hablemos cara a cara. Al otro lado de la línea estaba, por supuesto, el general Thaddeus Ross. No se atrevía a mostrarse. De hecho, estaba atrincherado en un búnker, aterrorizado de que León pudiera hacerlo pedazos. Había presenciado la batalla de León contra Abominación y Hulk. Fue una paliza total. Dominación absoluta. El arma humanoide con la que había soñado desplegar parecía un juguete ante León. Un hombre así, si se plantara frente a ti de verdad, te mataría sin dudarlo. La voz de Ross era gélida. Primero, León, desármate. Todavía podemos hablarlo. No queremos mucho de ti. Solo te pedimos que cooperes con nuestros experimentos. ¿Cooperar con sus experimentos? ¿Te oyes siquiera? La risa de León era puro desprecio. León, insistió Ross, entiende esto. Como estadounidense que coopera con nuestra investigación, estarías prestando un gran servicio. Trabaja con nosotros y serás un miembro honorable de los Estados Unidos. León se burló. ¿Quieren modificar mi cuerpo y disfrazarlo de una noble causa? Solo esperamos que cooperes, dijo Ross. Y no te resistas. Tenemos 1000 maneras de lidiar contigo. Ríndete de inmediato o desplegaremos una fuerza militar mucho mayor contra ti. La séptima flota, dijo León con voz arrastrada. Esa debería ser su formación más fuerte ahora mismo, ¿no? Ross se quedó helado. ¿Qué? León extendió lentamente los dedos. En 5 minutos, atacaré la séptima flota. Tienen 5 minutos para prepararse. Después, la aniquilaré. Su supuesta fuerza superior es un juego de niños para mí. Zas. Dicho esto, León irrumpió con una velocidad cegadora y desapareció de la vista. Capítulo 17. ¿Desaparecido? El general Thaddeus Ross miró a través de los monitores y no encontró rastro alguno de León Ragnell. Pero un escalofrío le recorrió la espalda al instante siguiente. La séptima flota de... León había dicho que iba a destruirla. ¿Qué clase de broma macabra era esa? Ross no se atrevió a ocultar nada. Casi de inmediato, informó de la amenaza directamente al Departamento de Defensa. Al principio, el Pentágono supuso que Ross bromeaba. Pero cuando llegó información más detallada, todo el departamento se quedó helado. ¿Qué clase de hombre podía, con un chasquido de dedos, dejar un radio de kilómetros de tierra desnuda? ¿Qué clase de hombre podía destrozar al Iron Monger, disparar discos de energía dentados e intercambiar técnicas a voluntad? Sin mencionar la abominación que Ross había creado. El mismísimo Hulk quedó reducido a cenizas. Esto era y un poder desmesurado. ¿De verdad alguien así podría aniquilar a la séptima flota? Informen a la séptima flota de inmediato.
ladró el presidente Mateo Ellis, con la voz apenas firme. Díganles que se pongan en alerta máxima. En cuanto identifiquen un objetivo sospechoso, abran fuego. Hizo una pausa y añadió. Traigan al director de Shield. Quiero el expediente completo de este hombre. En ese momento, Ellis sentía que perdía la cabeza. Instantes después, el director de Shield, Alexander Pierce, un agente de Hydra operando en las sombras, apareció en la cámara de seguridad. ¿Podemos detenerlo? ¿O, en su defecto, y podemos eliminarlo? Preguntó Ellis sin rodeos. Señor presidente, francamente, será extremadamente difícil. Pierce no se anduvo con rodeos. Le seguimos la pista hace 4 meses. Ellis frunció el ceño. ¿Por qué no me informaron? Señor presidente, ya le informamos, respondió Pierce. Ellis se quedó helado. Como presidente, procesaba una montaña de asuntos a diario. Pasar por alto algo que no estuviera catalogado como de máxima urgencia y no era precisamente inaudito. Dame tu evaluación, dijo Ellis, dejando el tema para después. Evaluamos sus capacidades, continuó Pierce. Su cuerpo almacena una energía extraordinariamente densa. También hemos examinado sus células, capaces de acumular energía y autorreplicarse. En resumen, puede parecer humano, pero es más bien una forma de vida única. ¿Está basado en carbono? Preguntó Ellis. Pierce vaciló y luego dijo. Debería seguir estándolo. Si de verdad puede destruir la séptima flota, dijo Ellis con frialdad, preparen las armas nucleares. Yo me encargaré de la explicación global después. Mientras tanto, en el Pacífico Occidental, la séptima flota ya estaba en sus puestos de combate. Su oponente era un solo hombre. Menuda broma. El almirante John M. Byrd, comandante de la flota, lo consideró increíble. ¿Quién atacaría a la séptima flota, sola? Para ponerlo en contexto, la séptima flota cuenta con aproximadamente entre 50 y 60 buques, 350 aeronaves y unos 20.000 efectivos. Su principal fuerza de combate se centra en el portaaviones de propulsión nuclear US Ronald Reagan y el buque de mando anfibio US Blue Ridge. Su área de operaciones abarca aproximadamente 134,68 millones de kilómetros cuadrados en el Pacífico Occidental y el Océano Índico, lo que la convierte en la mayor fuerza estadounidense desplegada en el extranjero, encargada de la disuasión, el apoyo a las alianzas y las misiones expedicionarias. Administrativamente, está estructurada en 3 niveles: cuarteles generales, grupos y escuadrones. Los comandos de guerra de superficie supervisan entre 7 y 9 grupos. La fuerza submarina, entre 3 y 4 subgrupos. Byrd ordenó que todos los radares estuvieran encendidos y escaneando intensamente, buscando la amenaza que se aproximaba. Al mismo tiempo, Shield desplegó todo su poder. Satélites, aviones de patrulla, todos los sensores a su alcance, intentando localizar a León. Lo tenemos, dijo Nick Fury finalmente. Todas las miradas se clavaron en Fury. Señaló un destello en el visor. Aquí. Acumulación masiva de energía. La transmisión cambió. León apareció en pantalla. Los ojos de la agente Maria Hill se abrieron de par en par. Está sobre la séptima flota, justo encima de ellos. Fury respiró hondo. Transmitir a la flota. Ahora. Al oír la actualización, Byrd se sobresaltó, levantó un visor de 1000 aumentos y estiró el brazo, divisando finalmente a León. Un hombre solitario flotaba en el cielo. Sus manos se superponían. La derecha sobre la izquierda. El meñique derecho tocaba el izquierdo, los pulgares juntos, formando una pequeña abertura. Esa abertura apuntaba directamente a la séptima flota. Lanzad la aeronave. Ordenó Byrd. 5 minutos, dijo León con una leve sonrisa. Se acabó el tiempo. Cañón de triple haz. ¡Bum! En un instante, un torrente de energía cataclísmico brotó de las manos de León y arrasó con toda la séptima flota. La séptima flota y fue aniquilada. Capítulo 18. Una aura aterradora surgió. Una luz blanca cegadora lo engulló todo. La séptima flota entera fue engullida. El acero comenzó a ablandarse y desprenderse bajo la fuerza del triaz. Las aeronaves se fundieron antes incluso de poder despegar. En cuanto a la gente a bordo, si acaso, tuvieron suerte. Antes de que el metal a su alrededor se licuara, esa energía abrumadora ya los había borrado. Desaparecieron como humo en el viento. Ante una fuerza tan poderosa, los ejércitos son una broma. Aún así, Leon Ragnell tuvo que admitirlo. La técnica definitiva de la escuela de la grulla golpeaba con fuerza. En general, un Kamehameha aumenta la potencia entre 2 y 3 veces.
El cañón de haz especial la cuadruplica aproximadamente. Y el triaz de la escuela de la grulla ya se acerca a ese nivel de cuadruplicación. Más tarde, Tien Shinan lo perfeccionó hasta convertirlo en el Neo Tribeam, que era aún más aterrador. Una bolsa de semillas del ermitaño y un paquete de cigarrillos bastaron para mantener a Cell inmovilizado todo el día. Que Tien pudiera contener a Cell en su segunda forma con pura fuerza bruta demuestra la brutalidad con la que el Neo Tribeam potencia el Ki. León había estudiado esto en el mundo de Dragon Ball. La escuela Tortuga y la escuela Grulla representan dos caminos diferentes. La escuela Tortuga se centra en el fortalecimiento personal, desarrollar el cuerpo, templar la mente. Entrenar cuando toca entrenar, relajarse cuando toca relajarse. ¿Técnicas? En gran medida, autodidactas. La mayoría de los discípulos del maestro Roshi descubrieron el Kamehameha por sí mismos. La escuela Grulla busca la letalidad. Daño real en combate ante todo, potencia técnica al máximo, pero con la energía vital como combustible. Es el currículo de un asesino. ¿Y León? Le gustaba la escuela Grulla. ¿Una vida corta? No era su problema. Tenía las células de Majin Buu. ¿Para qué preocuparse? Zas. En ese instante, León oyó un alarido en el cielo. Alzó la vista. Un misil se dirigía a toda velocidad hacia él. ¿Una bomba nuclear? León parpadeó. No esperaba que Estados Unidos recurriera directamente a armas nucleares solo para derribarlo. Una fría sonrisa se dibujó en sus labios. Bien. Les mostraré de lo que soy capaz. No esquivó. Ni siquiera se movió. Simplemente observó cómo la ojiva nuclear se dirigía hacia él. En innumerables pantallas, todos seguían la transmisión en directo. Acababan de ver a León aniquilar la séptima flota con un solo disparo. Una demostración de poder asfixiante. ¿Pero podría un monstruo como ese resistir el arma más temible de la humanidad? ¡Bum! La bomba nuclear impactó contra León. Una devastadora onda expansiva se propagó. Todo el océano Atlántico se estremeció bajo titánicos anillos de fuerza. Una imponente nube en forma de hongo se elevó hacia el cielo. La potencia de esta ojiva era al menos 300 veces superior a la de Little Boy y Fat Man. Y además de la explosión y el calor, estaba el verdadero terror: la radiación. ¿Está muerto? Preguntó Alexander Pierce, mirando el humo arremolinado, con la garganta congestionada. La mirada de Nick Fury se clavó en la pantalla. Tenía un mal presentimiento. Ese hombre llamado León y probablemente no estaba muerto. El presidente Mateo Ellis, sin embargo, estaba completamente seguro. En este mundo, ninguna forma de vida basada en carbono sobrevive a una detonación nuclear. Ninguna. Imposible. León estaba acabado. Nick. Gritó de repente la agente María Hill. Hay movimiento. Fury se sobresaltó, con la vista fija en la transmisión. El humo se disipó, deshecho por una oleada de presión. Y de entre esa bruma turbulenta, emergió una silueta. Él no está muerto. Susurró Fury. De hecho, sigue vivo. León seguía allí con la ropa hecha jirones, sí, pero por lo demás intacto. Las abrasadoras temperaturas de la explosión nuclear no significaban nada para él. La radiación. Ridículo. Había incorporado las células de Freezer. Los rayos cósmicos no le afectaban. ¿Un poco de lluvia radiactiva? Por favor. Bajo los sensores de ultra alta resolución de Shield, lo vieron claramente. León no había sufrido ni la más mínima herida. Ni un corte. Ni una quemadura. Ni un rasguño. El ataque nuclear no le había hecho daño alguno. Pierce estaba atónito. El presidente también. Entonces vieron a León inclinar la cabeza hacia atrás. Sus labios se movieron, hablando. Siguiente, la tercera flota. El mensaje llegó a la Casa Blanca en segundos. La tercera flota. Junto con la séptima, forma la columna vertebral de la flota del Pacífico. Si León las destruía a ambas, significaría el fin de la presencia militar estadounidense en el Pacífico. No, no era momento de sopesar eso. A juzgar por lo que León ya había demostrado, este tipo podía destruir Estados Unidos. Tal vez incluso el planeta entero. Negocien, negocien, negocien ahora mismo. Gritó el presidente Ellis con voz ronca. Inicien conversaciones con él inmediatamente. Capítulo 19. La red de León Ragnell se activó de inmediato. Un nodo era Natasha. Otro, Tony Stark. Uno nuevo, Bruce Banner. En cuanto a socios comerciales, la más cercana era Ellen Cho. En cuestión de minutos, Tony fue convocado a la Casa Blanca. Vio las imágenes de la aniquilación de la séptima flota.
Tony se quedó sin palabras. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué provocar a ese tipo? Tony no malgastaba su compasión en la séptima flota. Sabía perfectamente lo fuerte que era León. Un hombre así. Hay que tratarlo bien y rezar para no enfadarlo jamás. Ni siquiera entre las personas hay iguales. Y comparado con León, ni siquiera sois de la misma especie. ¿Qué tan fuerte era? Y vosotros, genios, elegisteis provocarlo. ¿Creéis que podéis pagar las consecuencias? Stark, hemos notado vuestra estrecha relación con León, dijo el presidente Mateo Ellis, bajando la guardia. Esperamos que hables con él. Por favor, dile que todo es negociable. Lo que más desean los estadounidenses, por encima de todo, es la paz. Tony se quedó mirando fijamente. Antes de que empezara el tiroteo, querías convertirlo en un arma viviente. Después de que te dieran una bofetada, de repente eres un pacifista. Verdaderamente y descarado. Pero también y muy propio de su estilo. ¿Puedo hablar con él?, dijo Tony, respirando hondo. Ellis asintió. Pídele que espere un momento. Que se siente con nosotros. Podemos hablar de todo. Ellis intuía el ambiente. León no pretendía acabar con el mundo, ni siquiera con Estados Unidos. Si era capaz de destruir la séptima flota de un solo golpe, acabar con él. No sería difícil. Si no lo había hecho, significaba que aún había margen de negociación. Los datos de la viuda negra sugerían otra cosa. Le gustaban las mujeres. Mientras un hombre conserve deseos, se puede trabajar con eso. El mejor escenario: incorporarlo a la órbita de Estados Unidos. Era un elemento disuasorio más temible que las armas nucleares. Tony vaciló. Si plantea sus condiciones, ¿las aceptarán? Sí, respondió Ellis sin pestañear. Por supuesto. De acuerdo. Hablaré con él. Tony respiró hondo y luego localizó a León. Hawái. León descansaba al sol, esperando a que los estadounidenses se comunicaran. Tenían 5 minutos. Si no lo contactaban para entonces, la tercera flota sería la siguiente. Luego, otros 5 minutos. Sin prisa. Estados Unidos contaba con flotas de sobra. Pero León no pensaba arriesgarse. La tierra importaba. Si forzaba las cosas demasiado, habría consecuencias. Por ejemplo, el anciano. El celestial que dormía en la tierra Tiamut. Y la autoridad de variación temporal que vigilaba las líneas temporales. Hasta que el poder de León fuera verdaderamente intocable, era imprudente crear un problema demasiado grande como para solucionarlo. Un pitido. Una voz resonó en su cabeza. Eve. Maestro, Tony Stark solicita una conexión. ¿Desea atenderla? León tenía un implante que le permitía comunicarse con el mundo exterior cuando quisiera. Con las células de Majin Buu, podía almacenar muchas cosas dentro de su cuerpo. Asintió. Conéctalo. León. Exclamó la voz de Tony un instante después. Vi las imágenes donde borraste a la séptima flota, Dios mío, fue impresionante. ¿Así que te envió el gobierno estadounidense? Preguntó León. Sí, dijo Tony. ¿Podemos sentarnos a hablar? El presidente me dijo que está dispuesto a aceptar cualquier exigencia. León sonrió. Bien. Espérame. Estaba listo para dar por terminada la conversación. Si esto se complicaba demasiado y Larva o la anciana intervenían, sería inconveniente. Tony colgó. Unos minutos después, el aire se partió con un chasquido seco. León apareció de repente frente a él. Tony. León sonrió y se dejó caer en el sofá. Tu mejor whisky, le sirvió Tony. El gobierno estadounidense me pidió que negociara. Dime tus condiciones. Primero, disfruto de mi vida actual. No quiero que me molesten. Sé que Shield, el gobierno y los militares quieren estudiarme, pero, León se encogió de hombros con desdén en la mirada. Que lo intenten. La séptima flota fue la última en esta ronda. La próxima vez, no me importará desmantelar todas las armas de Estados Unidos. Segundo, Bruce Banner es mi amigo. Tú también. Quiero que tu gobierno no se meta. Tercero, y aún no lo he decidido. León extendió las manos. Lo añadiré cuando me acuerde. La verdad era que no esperaba que Estados Unidos le ofreciera nada de lo que necesitaba. La gema del espacio. ¿Se la entregarían? Podía sentir el ki, pero no podía localizar la gema del espacio. Capturar a Nick Fury no serviría de nada. La introspección no era lo suyo. ¿Tortura? Inútil con ese viejo maestro espía. Si Fury moría, ¿dónde buscaría León la gema del espacio? Mejor que Eve hackeara Shield, encontrara la gema y se la llevara.
O simplemente esperar a los Vengadores 1 y apoderarse tanto de la gema del espacio como de la gema de la mente. Pan comido. ¿Eso es todo? Preguntó Tony. León, debo decirte que esas condiciones no son prácticamente nada. Déjame encargarme del resto. Capítulo 20. ¿Qué? ¿La Reserva Federal tiene que darle el 1% de toda la impresión anual? ¿Qué? ¿Y Makino Technologies recibe una amplia cooperación federal? ¿Qué? Todo el equipo y material que Makino Tech necesita debe ser proporcionado gratuitamente, es decir, sin costo alguno. Stark Industries y Makino Technologies no pagarán impuestos al gobierno y Tony Stark le entregó al presidente Mateo Ellis una larga lista. Como capitalista de pura cepa, a Tony le encantaba tratar con el gobierno estadounidense, especialmente después de haberse nombrado plenipotenciario de Leon Ragnell para las negociaciones. Si había beneficios que obtener, Tony podía pedirlos directamente y, ya que estaba, sacar algo para Stark Industries. Al fin y al cabo, él había sido pionero en un nuevo paradigma energético. Seguramente un poco de incentivo político sería bueno para la humanidad. Que el gobierno sufra un poco, ¿y qué? ¿Quién les dijo que provocaran a León, el apocalipsis andante? Ahora sí podían pagar la factura. A pesar de su irritación, el gobierno estadounidense se resistió y redactó el séptimo acuerdo del Pacífico. Tony hizo que los abogados lo revisaran línea por línea, a prueba de balas. E incluso si existía alguna laguna legal, León siempre podía cambiar las tornas. El acuerdo protegía principalmente a Estados Unidos, no a León. Mientras tanto, León volvió a su vida normal. Eso no significaba que Washington ni Shield, ni Hydra se quedaran de brazos cruzados. Un solo ataque que aniquilara a la séptima flota tenía a todos los centros de poder en vilo. Si el acuerdo no se hubiera aprobado, Nick Fury ya habría llamado a la Capitana Marvel. Era una amenaza de extinción. León no iba a usar la violencia, así que intentarían un enfoque más sutil. La información de Natasha era clara. A León le gustaban las mujeres. Así que un desfile de talento se puso en fila ante él. León no rechazaba a nadie. Con su fuerza absoluta, no le preocupaba. ¿Querían extraerle células? Adelante. Incluso les daría de comer primero y luego les dejaría intentarlo. Lo que fuera. Así es como se ve ser tan fuerte. Rodeado de bellezas, León comprendió realmente lo que significaba vivir por encima de todos. Compañía magnífica. Dinero a raudales. Ah, sí. La espiral decadente del estilo de vida capitalista. Pronto reorientó su enfoque. Dos proyectos principales. Primero, la cámara de gravedad. Contrató a Bruce Banner. Conectaron al instante, pasaron rápidamente de la teoría a los esquemas. Alcanzar 100x la gravedad de inmediato era imposible. La primera versión sería de 10x. Con 10x bastaría. Segundo, el reactor. La potencia del reactor ARC actual era demasiado pequeña para las necesidades de León. Quería algo al nivel de los androides N-17 y N-18. Superreactores. La tecnología aún no estaba disponible. Era hora de seguir adelante. León también hizo una cosa más. Ayudó a Banner a domar a Hulk. De vez en cuando, provocaba a Bruce, atrayendo a Hulk una y otra vez, para luego derrotarlo. Después de la paliza, alimentaba al grandullón y luego lo mimaba como a un niño. Para sorpresa de León, el poder de combate de Hulk seguía aumentando. 500 al principio, ahora 680. Crecería con el tiempo, aunque no tan rápido como el de León. Con el entrenamiento adecuado, las cifras de Hulk mejoraron aún más. El gigante verde era impresionante. Por otro lado, el hardware de Iron Man dio un salto cualitativo. León midió la energía bruta del reactor en más de 300 de poder de combate, y tras una mejora completa, Tony elevó la potencia de combate de su armadura de 200. Mark IV, pero a un nivel radicalmente distinto al de la antigua Mk4 en esta línea temporal. Mejora clave. Modularidad. Ensamblar en cualquier momento, luchar en cualquier momento. Mucho más elegante que la antigua armadura portátil. Por aquel entonces, Whiplash, Iván Banco, buscaba venganza. Equipo obsoleto contra un Stark modernizado. Tony lo alcanzó con un solo rayo repulsor y eliminó el problema. Ni siquiera Tony esperaba tanta potencia. Había copiado al pie de la letra la filosofía de combate de León. Ante la duda, usar el método de batalla del príncipe. Crear distancia, lanzar repulsores, ráfagas de ki y el rayo Dodon sin cesar. Nunca pelear a puñetazos si no era necesario. Mientras tanto, Industria Summer, el eterno rival de Stark, fue arrasada.
Tecnologías Maquino llevó a cabo una adquisición hostil. Todo el complejo Amer ahora respondía ante León. Con Stark y Amer complementándose, la velocidad de I+D de León se disparó. Para entonces, el poder de batalla de León había ascendido a 24.000. Y aún no estaba satisfecho. Demasiado lento y ahora añadía 160 al día. Ni siquiera 4.800 al mes. Meses atrás se habría alegrado. Ahora sentía que le faltaba algo. Ha llegado el momento, murmuró León. Vayamos a visitar a Kamar-Taj y aprendamos algo de magia.